Bien, buenas noches. Vamos a hablar sobre la situación de la Universidad Autónoma de Chiriquí nuevamente, Facultad de Ciencias, y hoy voy a hablar de asuntos cuasi personales, como dicen algunas en la universidad. Eh, las áreas de educación de los profesores en la Universidad Autónoma de Chiriquí abarcan tres sectores, que son la docencia, la investigación y la extensión. La docencia se refiere al contacto con estudiantes y lo que implica eso como evaluación, control, etc. Quiere decir que damos las clases en el salón o si son virtuales, desde el punto de vista virtual, pero además implica que mantenemos la plataforma activa y hacemos las evaluaciones, etcétera. La investigación debe ser un aspecto importantísimo a nivel universitario, de hecho es un aspecto importantísimo a nivel universitario, y los profesores deberíamos estar desarrollando investigaciones y publicando cada cierto tiempo. La mayoría de las veces no es tan regular porque las obligaciones de docencia y extensión son un poco absorbentes. Y la extensión que tiene que ver con cómo se proyecta la universidad hacia la comunidad y cómo se extiende la labor universitaria hacia el exterior, hacia la comunidad y hacia la ciudadanía. Usualmente se desarrolla algo junto con los estudiantes, unos proyectos que tienen que ver con labor social, que antes había interna y externa, ahora solo se hace labor social externa y con eso se proyecta la universidad. Algunas veces desarrollan cursos, seminarios, trabajos de ayuda, etcétera. Las prácticas también se desarrollan para colaborar con la asesoría de empresas, por ejemplo, en el caso de nosotros, acá en microbiología, los estudiantes se mandan a las empresas para que ellos allá aprendan, pero mientras desarrollan actividades de investigación breves que les sirven a la empresa para encontrar la respuesta a problemas que tienen en ese momento. Esas actividades son obligatorias. Las tres áreas de trabajo son obligatorias: docencia, investigación y extensión. Algunos son muy buenos docentes y dejan de lado un poquito la investigación o la extensión, otros son muy buenos investigadores pero no se desarrollan tanto en docencia, aunque deberíamos todos cumplir los tres aspectos. Y algunos son muy buenos en extensión, pero dejamos de trabajar en alguna de las otras dos áreas. Al final, eh, como en todo, hay algunos que son más completos, otros son menos, pero todos tratamos de hacer el mejor trabajo que podemos. En el caso de nosotros en la Universidad Autónoma de Chiriquí, para desarrollar eso necesitamos una serie de recursos que deben ser aportados por el gobierno central. Nosotros tenemos a la rectora, la máster en ciencia Etelvina Medianero, que lleva ya 2 periodos previos al que estamos ahora mismo y está desarrollándose en un tercer periodo. Aparentemente es única en su clase porque no podemos reemplazarla, es la magnífica y en 1.200 profesores no hay quien pueda reemplazarla, eso es así. Entonces ella está trabajando con la dirección de la universidad desde el punto de vista de la rectoría. Eh, la administración de la rectora Telvina ha sobrevivido, como ya dice el texto allí, a varios intentos de nosotros en diferentes elecciones de colocar otros rectores que pudieran manejarse de una manera más transparente, más limpia, o al menos que tenga una imagen más limpia, porque en realidad no se ha demostrado nada todavía de la manera como quisiéramos porque no se ha investigado nada, así que habría que ver si los escándalos en los que ha estado envuelta tienen un peso legal. Pero este, nosotros hemos tratado de ganar las elecciones en un par de ocasiones y no hemos podido. Vamos a explicar por qué, porque siempre se cuestiona si es que en realidad la oposición a la administración actual no es buena. Recordemos que la administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí es una administración para una universidad que tiene cierto tamaño. Son alrededor de 20.000 estudiantes y esos 20.000 estudiantes son atendidos por 1.200 profesores y 1.200 administrativos, lo que hace un total de 22.000, 23.000 personas, que es mucho más que lo que tiene un circuito electoral. Un circuito electoral para diputados tiene 15.000 personas. Aquí
tenemos mucho más, pero todo está encerrado en una zona pequeña de 10, 15 hectáreas, y esas 10 o 15 hectáreas son las que se calientan con cada uno de los procesos administrativos. Acabamos de pasar el proceso de elecciones de decanos, y la rectora nuevamente ganó 13 de los 14 eh, posiciones de decanato. Así que se mantiene con un control total de la administración. Ahora, ¿por qué eso sucede? Vamos a ver. La universidad escoge a la rectora y a los decanos basado en unas elecciones que deberían ser libres y que se basan en el concepto de votos ponderados. Voy a explicar lo que es un voto ponderado para que lo entiendan bien. El voto ponderado consiste de lo siguiente. Hay tres estamentos. Son el estamento administrativo, el estamento docente y el estamento estudiantil. ¿Ya? El voto de los profesores, cuando se hacen las elecciones en cualquiera de los niveles, el voto de los profesores vale el 60% del total de la votación. El voto de los estudiantes vale 30% y el voto de los administrativos vale 10%. ¿Ya? Cuando uno lo ve a primera vista, podría buscar razones y podría encontrarle sentido a que haya esa distribución de votos, porque podrían considerarse temas como que los profesores se preparan mejor, que los votos de los estudiantes son solo temporales, que los administrativos deberían ser intermedios en medio de eso, pero vamos a ver cuáles son las implicaciones del hecho de que sean eh, votos ponderados de esa manera. En UNACHI hay 1.200 docentes, hay 1.200 administrativos y aunque hay 20.000 estudiantes registrados, en realidad votan cerca de 7.000 estudiantes. Esos son los electores, porque el primer año no votan, los estudiantes de primer ingreso no votan y muchos estudiantes simplemente no van a votar por diferentes razones. No estuvieron matriculados el semestre anterior, no les interesa o no se enteran de las elecciones, etc. Por tanto, el valor individual de los votos es el siguiente. El valor individual, lo que vale cada voto. El voto, como vale el 60% y son 1.200 profesores, se divide el 60% entre los 1.200 profesores y el voto de cada docente. Un docente vale 0.05% por ciento del total. El voto de los estudiantes, como vale el 30%, se divide entre 7.000, que son el número de estudiantes que van a votar, y quedan valiendo 0.004% el voto de cada estudiante. El voto de los administrativos, aunque vale muy poco en términos absolutos, en términos relativos, tiene esta ventaja, que son 1.200 administrativos y el voto vale 10%, así que el valor total es de 0.008, lo que les da un valor, aunque vale 10%, el voto individual de cada administrativo vale el doble de lo que vale el voto de un estudiante. O sea, que cada estudiante vale solo la mitad de lo que vale un administrativo en términos electorales. Mientras que los docentes, si los comparamos con los estudiantes, tienen un valor mayor, porque cada docente, cuando se desarrolla la votación, cada docente vale 26 veces lo que vale el voto de un estudiante. Así que sale mucho mejor convencer a un docente que convencer a un estudiante. O sea, un estudiante prácticamente es insignificante desde el punto, aunque hay varias elecciones en las que los estudiantes han dado la cara por la universidad. De hecho, en las últimas elecciones, aunque perdimos contra la rectoría, frente a las elecciones por los profesores, los estudiantes nos dieron una ventaja grande. El candidato de oposición ganó por 500 votos en términos absolutos, pero por la ponderación perdimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el voto de los docentes es más valioso. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cómo se hace la política en UNACHI? Lógicamente que si yo quiero convencer a los estudiantes, tendría que convencerlos en grupos muy grandes.
Si yo quiero tener el voto de 100 estudiantes, que equivalen a 4 profesores, o sea, 100 estudiantes son 4 profesores, yo tendría que hacer un esfuerzo muy grande porque convencer a los estudiantes es muy difícil. No puedo comprar a 100 estudiantes. Y si quiero comprar 1000 estudiantes, son 40 profesores. Es muy difícil comprar 1000 estudiantes, pero 40 profesores es muy fácil de comprar. Entonces, eso lo puedo hacer. El otro problema que tenemos es con los administrativos. Los administrativos son políticos por naturaleza. Ellos llegan a la universidad con una recomendación de un político porque ellos han estado caminando, pegando volantes, haciendo propaganda, poniéndose suéter y caminando con el político y viven de la política. Entonces, cuando los recomiendan y trabajan en la universidad, aunque todos vienen de partidos como Molirena, que panameñistas, que PRD, todos al entrar a la universidad, todos son ahora parte del mismo sistema dentro de la universidad. Entonces, todos ellos confluyen en hacer la política para el que los nombró, que fue la rectora al final. Aunque viene recomendado por un diputado, al final los nombra la rectora. También cuando nombran a alguna persona, porque eso también es corrupción, cuando yo pido que nombren a alguien, si yo soy profesor y por mi voto pido que nombren a alguien, también eso es para contribuir a la corrupción. Así que eso pasa, nombran a mi hijo, nombran a mi sobrino, a mi vecino, a alguien que me cae bien, y lo ponen a trabajar en la universidad. Entonces están haciendo política con el dinero de los contribuyentes, pero a mi favor y ganando votos para la rectora o para el rector que esté en ese momento. Eso es mucho más productivo, aplicarlo con los administrativos que aplicarlo con los estudiantes. Ahora, también es mucho más todavía aplicarlo con los profesores que valen 26 veces un estudiante. O sea, cada profesor vale por 26 estudiantes o vale por 13 administrativos. Y entonces se hace mucho más productivo ganarse un profesor. Pero ¿cómo se gana a un profesor? Les voy a decir cómo se gana. Así. Esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí está circulando hace un mes más o menos en las redes sociales. Es el listado de algunos de los profesores que han sido nombrados que con algún cargo adicional, que yo le llamaría botellas porque no hacen nada, no hay nada adicional que tengan que hacer, yo le llamaría botellas, pero esos profesores tienen un salario. Aquí en las columnas tenemos el nombre del profesor a la izquierda en el extremo, el apellido en la siguiente columna, el cargo que ocupa dentro de la universidad, y en las dos columnas de la derecha, en la primera columna, la penúltima, está el salario normal y luego está el salario adicional, o sea, lo que llamamos un sobresueldo, que ese sobresueldo se supone que es por un cargo o algo, pero la mayoría de ellos no tienen cómo justificarlo porque si son profesores tiempo completo, su salario deben desquitarlo en las 8 horas que le corresponde diarias. Entonces, ¿cómo ocuparían un cargo adicional con un salario alto? Porque no es una compensación de viático por su cargo, es un salario adicional. En esta página, el menor salario adicional, o sea, el menor sobresueldo que hay, es de $800. El resto, todos tienen salarios adicionales, o sea, sobresueldos de $1000, $1000, $1000, 2500, 3500 en el caso de la profesora Deidamia Sánchez, tiene 3500 de salario adicional. No, para ver. Sí, 3500 de sobresueldo, o no, 1500 de sobresueldo. Para ver. Parece que 1500 de sobresueldo. 1500, 2000, 1500, todos ellos tienen salarios como ese. Y en este cuadro hay apenas 25, pero tenemos este otro cuadro aquí que va a aparecer en este momento. Y acá tenemos 30 más, o sea que ya tenemos 55. Y los salarios aquí, el menor en este cuadro es también de 600, perdón.
para un profesor que tiene un salario de 2.457 y le añaden 600 dólares de sobresueldo por un cargo que no sé qué será. Habría que averiguar. Entonces, aquí dice que director de, no, solo dice que es psicólogo, o sea, que es profesor, pero además ocupa el cargo de psicólogo. Me imagino que es profesor de psicología y tiene un cargo de psicólogo. Pero adicional, tenemos este otro grupo de profesores que hay 20 más, 22 más, y el mínimo en esta parte es de 400 dólares, pero el profesor tiene ya un salario de 2.183 dólares. 400 se puede justificar, no sé cómo lo harían, tal vez como viáticos por algo, incluso hasta 800 se podría justificar como viáticos por algo cuando el trabajo es muy... Pero si tenemos un profesor que trabaja, que tiene 3.716 dólares de salario, pero además se le da el cargo adicional, no sé, de director de relaciones públicas, no sé qué es lo que hace, cuál de los dos es el que es el cargo, si es profesor o es... Y aquí tiene 800 dólares adicionales, el resto son todos de 1.000 dólares, excepto uno que tiene la dirección de finanzas, que tiene un salario adicional, un sobresueldo de 2.400 dólares. La suma total mensual para esto en sobresueldo está cerca de los 300.000 dólares, de los 200.000 dólares. ¿Ya? La suma total está entre 100.000 y 200.000, creo que me salió una de ellas en 100.000, 120.000 dólares y otra con una lista adicional de 200.000 dólares. Pero eso es mensual, eso es el salario mensual. La ley de la universidad establece que del presupuesto de la universidad que viene del gobierno central, el 10% corresponde a investigación y laboratorio y debe ser administrado por la Vicerrectoría de Administración y Posgrado. Como ellos no pueden hacer ciertos manejos, entonces la Vicerrectoría Administrativa asume ese cargo, esa atribución, y ellos son los que gastan ese 10%, que en el caso de este año, que tenemos 100 millones de dólares, hay 10 millones que deberían ser usados para laboratorios, investigaciones, etcétera, y no se están usando. Se nombra personal, se suben los salarios de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el criterio que se usa para asignar todos estos sobresueldos? Que voten por la rectora, porque no hay otro. Que voten por la rectora o que voten por los decanos de la rectoría. Entonces, al final, porque no encuentras oposición, eh, en esos cargos. Ninguno de ellos es de oposición, todos son el grupo de la rectoría. Entonces, esos 100.000, 200.000 dólares que se van ahí mensuales, no es que no están haciendo falta, sí están haciendo falta, porque casi toda la planilla se va en salarios y muy poco se va en inversiones, en estructura. Ahora, veamos qué pasa. Yo trabajo en el laboratorio de microbiología. Soy microbiólogo, así que trabajo allí. En el laboratorio, estas fotos que vemos aquí son de cuando recién rehabilitaron el laboratorio en el periodo de rectoría del profesor Héctor Requena. El profesor Héctor Requena fue un buen rector en muchos términos, resolvió una gran cantidad de problemas, principalmente en ciencias, que había sido abandonada por años por la administración anterior del profesor Virgilio Olmos, que era el rector anterior al rector Requena, y que Virgilio Olmos está en la lista anterior que les acabo de presentar. Si quieren, busquen el video, lo pausan y ven allí y van a encontrar al profesor Virgilio Olmos, y creo que también está la esposa de él. El asunto es que en el periodo del doctor Requena se rehabilitaron los laboratorios, se invirtió bastante dinero allí, pero luego vino la rectora Etelvina. El conjunto de administración de la rectora más el personal que la acompaña abandonaron entonces a la Facultad de Ciencias. Durante todo ese tiempo hemos estado solicitando materiales, pidiendo que se nos habiliten los laboratorios, que se compren equipos, que se rehabiliten, que se reparen los que están deteriorados o dañados, y no se hace. Esto que ven aquí es cuando estaba recién
iniciado el uso de laboratorio y en esto es en el área de investigación. Pero tenemos ahora aquí cómo está el laboratorio. Ah, bueno, esto es todavía cuando el laboratorio estaba bien habilitado, todas las mesas trabajaban bien, teníamos buen abastecimiento, los equipos e instalaciones estaban en perfecto estado, pero nunca más se le invirtió nada, no se le dedicó dinero, no se rehabilitó nada, el equipo que se dañara o se perdía, se quedaba dañado o perdido, no, el equipo que se daña se queda dentro del laboratorio porque también es un problema descartar, porque hay que hacer un papeleo y aún cuando se hace no vienen a buscarlo, ahí pasan a veces las cosas por mucho tiempo tiradas y la prueba es esta. Esto que tiene aquí son tinas dañadas, no las podemos usar porque se botan en el agua cuando estamos trabajando, los gaveteros están dañados, nunca se repararon, los grifos, las tinas, los gaveteros, las mesas deterioradas, todo eso. Aquí tenemos los aires acondicionados inservibles o en el caso de que algunos sirvan un poquito, gotean, mojan las paredes y se llenan de hongos en un laboratorio de microbiología en el que todo debe ser completamente limpio, aséptico. Tenemos todas esas contaminaciones y así estamos no solo trabajando en investigación, sino principalmente enseñándole a los estudiantes cómo manejarse dentro de un laboratorio. Aquí tenemos cubetas recogiendo agua de goteras porque los techos están deteriorados. Los mandaron a cambiar hace unos días, pero pusieron gente poco competente y resulta que lo que nos quedó es un montón de goteras y un montón de recipientes recogiendo agua que cuando llueve los fines de semana se llenan, esa agua se llena en los recipientes y se desarrollan crecimiento de microorganismos que producen malos olores, que son riesgos de infecciones, etc. Tenemos 3 laboratorios, dos salones de laboratorio, pero en esos laboratorios la mayor parte del equipo, miren los gaveteros, aquí tenemos a la izquierda el gavetero dañado, algunas puertas no están, yo tomé la foto de las puertas que están dañadas colgando, equipos que están embolsados porque no se pueden usar, están dañados y ahí se quedan. Estos otros están dañados y no se pueden usar tampoco. No hay espacio para limpiar. Los gaveteros sin puerta, ahí se ve a un lado en la esquina, los gaveteros sin puerta, todo deteriorado y no se compra equipo. Yo solicité un equipo, de hecho, entre otras cosas que solicité 70 microscopios, eran 50 microscopios y 20 estereoscopios. Eso fue hace 4 años, tuve varios años solicitándolo y el año pasado compraron 10 microscopios y a este laboratorio que estoy señalando solo le tocaron 5. No se compraron más para ese laboratorio. El resto tenemos que ver. Siempre se invierte en los equipos y materiales, en los recursos para dar clases o para investigar. Hay que solicitarlos considerando intrínsecamente que no hay dinero, mientras que se están pagando esos sobresueldos que terminan en sumas millonarias anualmente, pero los salones están todos deteriorados. Eso es la administración que tenemos ahora mismo. Aquí están los equipos dañados, los salones, los laboratorios sin equipo y usándolos de depósito. No podemos trabajar allí porque está todo contaminado, no podemos hacer muchas cosas, no tenemos los equipos que solicitan. Yo dicto materias bastante especializadas y no tengo equipo con que preparar las clases, solo puedo darles videos y hacer algunas cosas demostrativas porque no hay con qué. Y me gustaría que alguno de la administración hiciera un Zoom conmigo y discutiéramos esto y pudiéramos hablarlo y que me dé pruebas de por qué yo estoy equivocado en reclamar, mientras que yo le doy las pruebas de por qué sí puedo reclamar. Esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿ya? Esto es la administración de la rectora actual. Ahora, tenemos un nuevo presidente y ellos, la administración actual, ha estado contando con que puede buscar el respaldo del nuevo gobierno tal como lo ha hecho anteriormente. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que eso ha sido así. Y yo espero que el presidente Mulino no dé el respaldo a todas las cosas que están pasando hasta que no se aclare qué es lo que está sucediendo realmente. Porque estamos enfrentando una situación deplorable dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Tenemos un compromiso con la comunidad, con el país, y no lo estamos cumpliendo.
La universidad es una universidad que recibe mucho dinero con respecto a los rendimientos que tenemos, pero es porque no se invierte en lo correcto. Se nombra como si eso fuera una bolsa de trabajo y las universidades no son bolsas de trabajo. Las universidades son un centro de preparación de profesionales que van a hacer adelantar a al país. Entonces no se puede estar gastando la plata solo porque quiero hacer una buena acción con una persona y los votos deberíamos ser, si nosotros somos tan místicos en la universidad, los profesores deberíamos ser la manera como el ejemplo, la manera como se ejemplariza las elecciones, pero resulta que no he visto un lugar donde se compran y venden los profesores con tanta facilidad como lo he visto en la UNACHI. Probablemente si vea la Universidad de Panamá, vea algo parecido, pero no lo he visto, así que por ahora en la UNACHI lo he visto así. Sé que el presidente Mulino tiene buenas intenciones, lo he visto copiando algunas acciones contra sistema, tal como lo hicieron, por ejemplo, Bukele y Milei, y eso es un buen indicio. En todas partes está ganando la derecha y están dándose eh, ejemplos de cómo evitar que los sistemas estatales se adueñen del pensamiento de la gente. Y me parece que teniendo a Bukele en Salvador como un ejemplo, teniendo toda la derecha ganando en Europa, teniendo partidos de derecha ganando en Italia, es más, probablemente Trump gane porque ya Biden ni siquiera sabe dónde está parado. Es probable que ganen ellos y aquí Molino debe seguir una línea de libertad parecida a la de esos lugares. Y el sistema que tenemos en UNACHI no creo que una persona que tenga esas ideas lo vaya a respaldar. Así que yo creo que es el momento en el que, por ejemplo, el doctor Miguel Antonio Bernal, que hace tiempo está tratando de ayudarnos a recuperar la Universidad Autónoma de Chiriquí, creo que ahora que está en una posición cercana al presidente puede contribuir bastante. Así que, bueno, nos vemos y espero que le den like, compartan y si tienen alguna pregunta la pueden hacer en las redes o directamente aquí, yo la respondo. De todos modos, también voy a hacer otros videos aclarando otros puntos que hagan consulta.